Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos a todos los seguidores de Ajedrez Latitud Sur, este sitio que, como saben, quienes nos están acompañando en este tránsito hace más de un año que estamos con el blog, tenemos la idea siempre de trabajar el ajedrez desde la perspectiva de su integración, su vinculación con la cultura y con la historia. Solemos, además de nuestras publicaciones habituales, de los editores y de nuestros colaboradores de siempre, hacer entrevistas donde tratamos de explorar estos vínculos. Hemos tenido varias con escritores argentinos, con algunas personalidades europeas. Tuvimos también la suerte en su momento de contar con Damaris Abarca, la presidenta de la Federación Chilena de Ajedrez y constituyente. Y hoy tenemos a una compatriota de Damaris, a quien le damos la bienvenida. Se trata de Javier Alejandro Soto Cárdenas, pero a los efectos literarios adoptó un seudónimo. Ahora lo vamos a presentar y ya nos vamos a manejar con él, porque lo estamos analizando desde la perspectiva literaria. Javier es poeta, cuentista, y nos termina de sorprender en los últimos tiempos con una hermosa novela que tiene un título muy sugerente. Se llama El ajedrecista de Hitler. Ahí ven un par de ediciones. Es un libro que ahora después nos va a comentar dónde se ha publicado, creo que recientemente también en Colombia. Un libro que alude a un caso excepcional del ajedrez que no es demasiado conocido. Es el caso de Klaus Junge, un jugador nacido en Chile, de familia teutona. Su padre incluso fue campeón de Chile en 1922, que luego se radica junto a su familia en la Alemania, donde ya estaba haciendo de las suyas, lamentablemente, el fenómeno nacionalsocialista. Y Junge se integra junto a su familia a la comunidad de Hamburgo y a partir de ahí desarrolla una carrera tanto ajedrecística como militar. La carrera ajedrecística lo estaba llevando a buenas cumbres, que ahora las vamos a explorar con Persus. La carrera militar, lamentablemente, lo condujo a una muerte muy temprana, ¿no? Bueno, Javier es profesor de Historia y Geografía, además, y es del sur del país trasandino, eh, donde se tuvo un desarrollo importante la comunidad alemana, en cierto momento, desde una inmigración en el siglo XIX. Este es el eje, hablar de la obra, hablar de Persus, hablar de Junge y hablar de este vínculo estrecho entre ajedrez e historia. Bienvenido, Javier. Gracias, muchas gracias. Sí, agradecer la invitación, muy interesante que mi libro haya llegado a otras latitudes, no está publicado en Argentina, espero publicarlo en algún momento, pero sí, aquí les quiero mostrar, esta es la edición chilena, El ajedrecista de Hitler, editorial Austroborea, una editorial del sur. Ahí aparece una pieza de ajedrez en carácter casi de arma de guerra, ¿no? Claro, claro, yo tenía como esta idea de mirar al cielo durante un bombardeo, ¿no? En Alemania y que en vez de bombas vayan cayendo piezas de ajedrez. Y aquí tengo la edición colombiana. Esta novela se publicó primero en Colombia. Ah, mira. Yo tengo un hijo en Medellín, entonces hago mucha literatura en Colombia, siempre me invitan a hartos encuentros de poesía, a leer, y se dio la oportunidad de publicar la novela en Bogotá y se publicó justo en un año más o menos complicado, que fue el 2020, donde había una posibilidad de ir a la Feria del Libro de Bogotá, pero no se pudo porque tú sabes que el 2020 fue el más difícil año que tuvimos por el tema pandemia. Entonces, a este libro le tocó nacer, digamos, en el contexto de publicarse en pandemia, y ha circulado bien, pero la pandemia igual te limita de algunas maneras, ¿no? Entonces, vamos ya por la tercera edición. Ya, ahora vamos a hacer una edición, las dos ediciones anteriores están agotadas. Al libro le ha ido bien, y que ya haya llegado a la comunidad ajedrecística argentina me impresiona. No sé cómo lo obtuvieron, si lo
lo leyeron por Amazon, porque está en Amazon, está en internet. Pero bien, yo agradecido, muy, muy, muy contento. Nombraste Colombia, tengo entendido que tu esposa es colombiana, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, mi ex esposa, digamos, Tu ¿no? ex La esposa, madre de... perdón, perdón. Sí, 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 sí. ya estamos varios años separados, pero con una excelente relación. Yo voy mucho a Medellín, le tengo mucho cariño a Colombia, eh, y Argentina también. Yo, como viste en la novela de niño, he ido mucho a Argentina, tengo familia en Argentina. Entonces sí, yo creo que uno ya está viviendo en un mundo, ¿no? En el cual tu nacionalidad ya es un detalle que aparece en tu carnet, ¿no? En tu pasaporte, pero tengo un hijo colombiano y muchas tías y primos y sobrinos argentinos, entonces ya no soy chileno solamente, ¿no? Claro, Esa sos categoría. universal, como el ajedrez. Sí, 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 para los que no leyeron el libro y los estamos entusiasmando que lo hagan, en el libro, que por supuesto es una ficción, pero que está basado en hechos históricos muy interesantes y muy reales, algunos por supuesto corren el juego de la licencia poética, ¿no? Literaria, ¿no? Por supuesto del autor, así que no son estrictamente en algunas cuestiones muy puntuales. Pero en líneas generales, por la lectura que le hicimos a la obra, se apoyan en elementos históricos muy fuertes, pero elementos históricos muy fuertes, no solo de la vida de Junge, sino de la propia vida del autor. De hecho, ahí se comenta que con tu ex esposa se conocieron en Buenos Aires. ¿Esto fue así, en el barrio de La Boca? sí, sí. En San Telmo. En San Telmo. eh, Sí, bueno, como te digo, para mí Argentina es mi segundo país, ¿no? Es una tierra muy querida, tengo grandes amigos, destacado pianista, por ejemplo, Antonio Formar, un gran amigo que tengo en Argentina, Daniel Zabarsky en Mar del Plata, un destacado fotógrafo también. Bueno, un país muy querido. Y sí, allá tuve la suerte yo de conocer a mi esposa. Ella vivió conmigo en Chile un tiempo, después volvió a vivir a Colombia porque para un colombiano es súper complicado adaptarse al frío del sur de Chile. Y sí, es un país muy querido. Y respecto a lo que nombras tú de la historia, sí. Bueno, primero contarte que esta historia me la contó un amigo que se llama Eduardo Gallardo, que es un amigo chileno que está casado con una alemana, con Nadine Pesla. Ellos vivieron muchos años en Alemania y él me contó esta historia. Primero, así nace la historia, ¿ya? Me contó la historia de Klaus Jung. Y yo le comento, le digo, es una historia fascinante porque nosotros jugamos ajedrez en forma amateur y amamos el ajedrez. Yo, ¿cierto? Se puede notar en la historia, en la pasión por el juego, por el deporte, por la ciencia y por la historia del ajedrez. Y bueno, en un momento ya cuando yo me di cuenta de que no tenía talento para jugar, ¿no? Me dediqué más como a investigar la vida de los ajedrecistas porque me apasiona mucho conocer la historia de los jugadores. Y en esta conversa, hace muchos años ya Eduardo me cuenta la historia de Klaus y yo le digo, esto hay que transformarlo en una novela. Y después me toca, por mis estudios doctorales, yo soy doctor en ciencia humana por la Universidad Austral de Chile, visitar Alemania. Estuve 6 meses en Alemania, estuve viviendo un semestre en la Universidad de Jena, que no es una universidad muy conocida actualmente, pero en la historia es súper importante la escuela de Jena porque, entre otras cosas, ahí estudió Carlos Marx, entre otros grandes señores, ¿no? Ernest Habe y toda la escuela de Jena, ¿cierto? La poesía, la universidad se llama la Universidad Friedrich Schiller. Entonces, ahí estuvimos en la casa de Goethe. Bueno, en Alemania, tú sabes, hay muchas cosas. Y dentro de todo eso, tuve que tomar una decisión literaria, que era, por un lado, investigar la vida de Klaus a la manera en cómo la investigaste tú en tu artículo, que yo lo leí, está muy completo, y que me iba a desviar mucho de mi trabajo en mi tesis doctoral, que se trata sobre la historia mapuche, que además es una historia compartida con Argentina, porque los mapuches son anteriores a los estados nacionales, ¿no? Chile y Argentina nacen después. Entonces, o elegir el camino de la ficción, tomando ciertos elementos históricos reales y desarrollándolos.
por qué digo que es una difícil decisión? Porque yo soy profesor de historia, entonces metodológicamente, si me voy a hacer una investigación histórica, no va a tener el mismo tono, el mismo color que una novela, ¿no? Porque un libro de historia es más denso, es más aburrido, no tiene un público lector amplio, ¿cierto? La historia que uno escribe en la academia tiene un público reducido, muy reducido, que se limita a la ciencia, al ámbito de la ciencia histórica, y consideré yo que era una historia fascinante que daba mucho más para una novela, ¿no? Y una novela tiene, y lo estamos demostrando con esta entrevista en el extranjero, tiene una trascendencia y una circulación mayor, y a mí me parecía que como artefacto literario era mucho mejor, ¿no? Sí, y Entonces, lo has conseguido claramente, porque de hecho, yo que soy más del mundo del ajedrez y de la historia quizás, no tanto de la literatura como es tu caso, la figura de Jungen no es demasiado conocida, y para los ajedrecistas latinoamericanos, siempre por supuesto cuando pensamos en grandes jugadores pensamos en Miguel Najdorf, el argentino, que en realidad nació en Polonia, ¿no? Pero que como argentino fue el que llegó más alto de todo, llegó a ser número 2 en el ranking mundial, oficioso, ¿no? Pensamos en Mekin, el brasileño, pensamos eventualmente en Oscar Pano, en eh, Grau, bueno, en Grau sí, más como difusor, como divulgador, quizás que como ajedrecista, ¿no? En el caso de Grau. claro, Y hay dos figuras que a mi juicio han sido muy talentosas y muy, por motivos diversos, malogradas prematuramente, ¿no? Una es el mexicano Torre, sí, una historia también muy interesante, hay una película, Torre por sí, Torre se llama, donde se explora también la biografía de este jugador mexicano, que en ese caso por problemas de carácter psiquiátrico tuvo que dejar el ajedrez cuando se lo veía como un serio aspirante al título mundial. Y el otro caso es el de nuestro Klaus Junge. Para sí, los que no conocen a Klaus, nació en 1924, murió con 21 años, murió, ¿no? O sea, una vida muy corta, y en esa cortísima trayectoria llegó a ganarle una partida al campeón mundial, ¿no? A Alexander Alekhine, o como lo deberíamos decir en castellano, Alekhine. Eh, claro, Le ganó una partida en Salzburgo en 1942, siendo muy joven, Junge, y en la obra, nuestro Javier recrea un diálogo imaginario, seguramente, entre el campeón mundial y alguien a quien se veía como campeón mundial probable, si no fuera por esa muerte temprana. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de esa historia? Y te agrego un detalle más. En tu libro comentás, calculo que es ficción, pero si no, por favor, acláranoslo, que ellos habían tenido un encuentro previo en Buenos Aires. Te pido por favor que hables de esta relación entre el Alekhine campeón del mundo y un Junge que pudo haber sido campeón del mundo. sí, bueno. La trayectoria histórica del ajedrez tiene mucho que ver con los problemas ideológicos, ¿no? El mismo Najdorf se queda en Buenos Aires después de una olimpiada por la ocupación alemana nazi en Polonia, ¿no? Y la política internacional influye mucho en la vida de los ajedrecistas. Basta mirar la vida, ¿cierto?, de Bobby Fischer, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno como escritor empieza a hacer todo el trabajo de imaginar la historia, ya que no nos vamos a detener en la biografía tácita, porque no es una biografía, es una historia novelada, ficcional, se te vienen a la cabeza muchas decisiones que debes tomar de tipo narrativo, en el sentido en que eh, este encuentro con Alekhine eh, debe haber sido uno de los momentos más importantes de la vida de Klaus dentro de su persona, ¿no? Haberle ganado el número uno del mundo. Es como que yo en clase lo cuento y lo explico, es como que tú juegas tenis el fin de semana y un día le ganas un partido a Roger Federer, una cosa así, ¿no? Ahora, Klaus no era ningún novato en el ajedrez, ¿no? El padre de él fue campeón de Chile y él era un genio, ¿no?
pero sí, considero que la vida de Alexander Alekhine, que también es una vida novelesca y que hay una novela, es una historia muy interesante y su Sí, personalidad perdón, también. la novela de Paolo Maurensi, Sí, sí, una una novela excepcional española. novela. Sí, sí. Que yo tuve la impresión de encontrármela en una librería en España, porque estuve viviendo un tiempo en Sevilla, trabajando en el archivo de India, y la encontré, y yo siempre había dicho que la vida de Alekhine también es muy interesante para escribirla como novela, ¿no? Hay un misterio ahí en realidad que conversábamos con el autor de Torre por Torre, porque también me entrevistaron de una web en México y nos contactamos a ver la posibilidad, que ha quedado ahí todavía, esto de la pandemia te perjudica mucho, ¿no? De poder hacer algún documental o alguna película sobre Klaus Junge. Hablamos con él y sí, la historia de Torre también es muy interesante en México. Entonces, yo imaginaba que el encuentro entre ellos dos tenía que ser algo más que ajedrecístico. O sea, el tema ideológico aquí es súper potente. Y también dentro de estas conversaciones con mis amigos y uno mismo cuando está imaginando, llegué a una encrucijada, que es la situación en la cual un ajedrecista como Klaus, aventajado, conocedor de la táctica, eh, tiene que haberse dado cuenta en algún momento de su mente, en su genialidad, y yo lo puse ahí en conversaciones con el pianista Carl Robert Creighton, que es asesinado, ¿cierto?, por la Gestapo. Eh, esta duda de que Alemania vaya a ganar la guerra, ¿no? Esto era propaganda. En general, yo deslizo subterráneamente dentro de la novela que Alemania en general no tenía la intención de ganar la guerra, porque era imposible, era imposible. Alemania es un país pequeño, es un país donde no hay una gran cantidad de población, donde cualquier ajedrecista sabe que pelear en dos frentes tácticos es un suicidio, y Alemania tenía 3 frentes de guerra o más. Entonces, en algún momento él, dentro de su ideología, debe haber dudado, ¿no?, de que Alemania pueda ganar la guerra, y los alemanes me contaban que si tú pensabas o decías que Alemania no iba a ganar la guerra, te mataban por sedición, ¿no? Lo que pasó con Karl Robert Creighton. Entonces yo creo que en algún momento de la mente genial de Klaus, un tipo muy inteligente, debe haber pensado, debe haberse dado cuenta que tácticamente la guerra no se podía ganar. Y yo de eso saqué bastante material literario, conversaciones con su amigo y situaciones ahí que se ven en la cual se manifiesta esta problemática. Pero de alguna manera yo en la novela lo que quise mostrar es un problema real, ¿no?, que yo puedo ver incluso mucho en la actualidad, que es la relación ideología-inteligencia. O sea, en algún momento la ideología nubla la inteligencia. Y eso lo podemos ver en todos los políticos que tenemos, tanto en Chile como en Argentina. En Chile estamos pasando por un proceso histórico complejo, súper complejo. Estamos reescribiendo nuestra constitución. Y la ideología nubla la inteligencia. Eso es lo que yo puedo pensar y opinar como conclusión, ¿no? Porque la ideología lo que hace es llevar tu inteligencia a una forma de pensar que no necesariamente es la correcta, ¿no? Porque yo como profesor de historia y estudioso del pasado, me atrevería a pensar que en realidad la ideología no es tan analítica como debiese ser, no es tan objetiva como debiese ser, y en definitiva la ideología nubla las grandes inteligencias, ¿no? Y eso es lo que yo muestro en este capítulo, donde conversa Alekhine con Klaus y le dice, ojo, cuidado con el peso que lleva, porque Klaus jugaba con la esvástica acá en el brazo. Él era miembro de la juventud hitleriana por inferencia del padre, y ahí nos remitimos un poco, un paréntesis, a lo que es la historia del sur de Chile y de Argentina, ¿no?, que son los lugares donde los nazis se refugiaron. Bariloche, una ciudad casi construida para los refugiados nazis, ¿no? Y en Chile también. Ahora, esta comunidad chileno-alemana es anterior a la gente que emigró después de la guerra, viene de la guerra religiosa del siglo XIX entre católicos y luteranos, se produce la migración al sur de Chile, pero el nacionalsocialismo pegó muy fuerte. De hecho, Eduardo, el amigo que me contó, tiene una tesis, un libro publicado sobre el señor Adolfo Matei, porque en Chile hubo un partido nacional socialista,
un partido nazi con C. En Chile la ideología nunca ha muerto, es un país donde hay mucho nazismo y neonazismo, y también entendido por esta herencia alemana que tenemos, ¿no? Nosotros en el sur de Chile tenemos esta triple el componente, ¿cierto?, étnico-racial, cultural, que es la presencia de los pueblos aborígenes mapuche preferentemente, que es muy fuerte, y que tú lo puedes ver en las toponimias del sur de Chile. Si tú miras los lugares, Yanquihue, Puyehue, son palabras mapuche, muy potente la cultura mapuche, ¿no? El imaginario. Luego esta capa de cultura que desciende de los españoles, ya que fundaron ciudades hace 5 siglos en el sur de Chile, y luego esta cultura alemana, ¿no? Que es muy industriosa, muy trabajadora, muy cuadrada, etcétera. Tú conoces mejor que yo a los alemanes, y en ese sentido hay harto que contar, ¿no? Entonces yo ambienté la vida de Klaus en ese contexto, ¿no? En el contexto de una empleada mapuche que es maltratada por la madre, súper clasista, y eso es una característica que persiste hoy en día, ¿ah? Entonces, en ese contexto, la sociedad chilena y la sociedad argentina son súper racistas y súper clasistas. Eso no lo podemos negar. Y yo pienso que de alguna manera estos conflictos sociales siempre deben estar en la mente de un ajedrecista, porque los ajedrecistas son personas muy inteligentes, en general, gente muy inteligente, muy capaz, con grandes capacidades intelectuales, incluso sorprendente, ¿no? Esto que hacía Capablanca, de jugar a la ciega con 20 rivales, ganarle a todos y acordarse 20 años después de la jugada, lo que hace Magnus Carlsen, son gente demasiado inteligente. Entonces, creo yo que en la mente de un ajedrecista pasan muchas cosas por segundo y no se puede abstraer de la realidad política, ¿no? De alguna manera el contexto cultural y social que vive lo influencia, de todas maneras, creo yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, enfoqué la escritura de la novela con muchos cuestionamientos de parte de él, porque era muy joven, a lo mejor no tan convencido del nacionalsocialismo, pero sí del discurso, de lo que se vivía en Alemania, esta efervescencia años antes de la guerra, y además de irse a vivir a Alemania de un chico que nació en una ciudad pequeña como Concepción en el siglo XX en Chile y que tiene la oportunidad de recorrer Europa, ¿no? Porque para un chico siempre es fuerte ir a Europa en toda época, ¿no? Europa es un continente mucho más desarrollado, mucho más integrado. A él le tocó jugar ajedrez en esta Alemania, en esta Europa ocupada y enfrentarse con Alekhine. Pero en la novela también yo desarrollo otras ideas como esto de que el complot, de que la guerra estaba más que nada preparada como un negocio, y ahí aparece la figura, ¿cierto?, del ministro de armamento de Hitler, que este señor lo enfrenta y le dice que la guerra se va a perder, y ahí Hitler le dice, bueno, tú no puedes hacer nada, la guerra se desarrolla, la guerra contra Rusia, y Alemania termina derrumbada. Pero ojo con eso, porque lo que termina derrumbada es la sociedad, digamos, las ciudades, ¿no? Pero la economía alemana de las grandes transnacionales ganaron millones con esta guerra. Entonces ahí hay varias lecturas de lo que fue la guerra. Es muy rico todo lo que has dicho, vamos a ir de a poco. Me tomo el último tema, así lo dejamos de lado para profundizar lo ajedrecístico, ¿no? Pero lo de la teoría del complot, bueno, para los que no han leído la novela, lo que se plantea allí es que de alguna manera el hitlerismo, el nazismo, tenía un acuerdo tácito o no tanto con la industria armamentista norteamericana, digamos, ¿no? Una teoría que existe, es más o menos conocida, pero que obviamente no es predominante, ¿no? La teoría predominante es la contraria, ¿no? La de que el mal, el énfasis en lo racial y no en lo económico, ¿no? Ahí en la novela se habla un poco de eso, ¿no? Que la muerte de los judíos, de tantos judíos, ¿no? En realidad murieron personas de todo tipo, ¿no? Gitanos, homosexuales, negros y, bueno, cristianos también, ¿no? Pero muchos judíos, ya sabemos, el holocausto es innegable, indiscutido y terrorífico. La muerte de tantos judíos tenía que ver más con un ajuste de cuentas económico que racial, ¿no? Ahí se da esa hipótesis
que yo la primera vez que la leo, sinceramente, aunque conocía algo de eso, ¿no? Siempre están las teorías conspirativas o las teorías alternativas a la teoría predominante, ¿no? Esto se dice en la novela para patear el tablero, de alguna manera, o porque es tu convicción como historiador, Persus. Sí, lo que pasa es que aquí hay una figura clave que te cambia la manera de pensar y te lleva por ese lado, que es la figura de Fritz Todd. Fritz Todd llega a mí de forma casual en Alemania. Si tú crees en esto de las sincronicidades, ahí puede haber algo, ¿no? Porque yo encontré una figurita en las antigüedades, comprando en la Feria de las Pulgas. Sí. En Alemania, en Jena, se venden muchas cosas de la guerra y de la Alemania comunista. Yo quería tener unos recuerdos históricos y me compré una figura y luego la empecé a investigar. Claro, era una piocha de este señor Fritz Todd. Y cuando yo lo investigo, descubro que aquí hay algo más, ¿no? Porque él era el ministro de... Primero fue el señor que construyó las Autobahn en Alemania. Él era un ingeniero que se afilió al partido nazi, no tanto por convicción, sino que más que nada por trabajo, porque el tipo era un ingeniero destacado y lo llevaron a trabajar al partido y luego al Estado, y como ministro fue muy exitoso. Entonces, él descubre, se da cuenta, sacando cálculos, porque él era el señor que sumaba y restaba, ¿no? Soldados, armas, pertrechos, de que la guerra era inviable. Esta guerra, desde antes de que comience, era totalmente inviable. Tanto en términos económicos, porque Alemania no tiene petróleo, tanto en términos militares, porque Alemania es un país pequeño. Está bien que la Wehrmacht y la maquinaria alemana es muy eficiente, pero no puede derrotar a dos superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética. Es una locura esta guerra, ¿no? Desde el punto de vista de la cantidad de pertrechos militares que se necesitan para sostener la economía de guerra. Y en eso Fritz Todd muere extrañamente, después de juntarse con Hitler y de informarle que la guerra era inviable económicamente para Alemania. Hitler le cambia el vuelo y desaparece. Entonces ahí hay algo muy raro, y yo después me puse a investigar más sobre eso y encontré varios libros, hay varias cosas. Hay un libro que se llama Hitler ganó la guerra, donde se explica, por ejemplo, que en realidad había negocios subterráneos entre Alemania y Estados Unidos, cosa que no es novedad. Que Estados Unidos financió también gran parte del desarrollo militar soviético. Entonces, para Estados Unidos esta guerra en realidad era una inversión global para posicionarse como la primera superpotencia del mundo, y había que inventar una ideología que funcione como humo, ¿no? Los argentinos son muy buenos por usar esta expresión de que la gente vende humo, ¿no? Y la ideología es eso, una ideología que convence, que resulta conveniente para las personas y que de alguna manera les nubla la vista, ¿no? En ese sentido, la ideología tiene esa gran capacidad de nublar las inteligencias, ¿no? Creerse la guerra, de que estamos los nazis contra los comunistas y que nuestra lucha es contra el comunismo, pero también contra las minorías. Es más que nada convencer a la gente, distraer su atención de las grandes operaciones militares y económicas que estaban ocurriendo por debajo, ¿no? Porque estaban en guerra los países, pero las empresas no estaban en guerra, y las empresas seguían haciendo negocio, y eso está demostrado históricamente, que el suministro de aceite de Alemania para reemplazar el petróleo llegaba de Estados Unidos. Y lo mejor para demostrarlo es que después de la guerra todos los grandes genios, incluido, ¿cierto?, el creador de los cohetes que van a la luna, se van a vivir a Estados Unidos y son recibidos con los brazos abiertos. Y también Perón recibió mucha gente, ¿cierto?, destacados técnicos. El señor que creó la escuela de alta montaña en el ejército argentino era nazi. El Cerro Otto en Bariloche fue repartido para los nazis que se ubicaron en el sur. Entonces, no es nuevo ni es novedad contar una contrahistoria, que en realidad esta guerra fue una guerra entre estados, pero que entre empresas se seguían haciendo negocios en forma subterránea, y eso hay mucha literatura que lo demuestra. Ahora, en el libro, claro, había que tener cuidado porque Klaus no podía, ¿cierto?, decir nada, ¿no? En una sociedad en la que, como le pasó al pianista Carl Robert Creighton, que yo ficciono ahí, como tú bien deduces, que no es la realidad, sino que es una ficción literaria.
ellos comentan esta problemática y eso a Carl Robert le cuesta la vida, ¿no? La Gestapo lo ejecuta en un concierto frente a toda su familia. Sí, esto para los que no conocen la historia, y ya la van a conocer cuando lean el libro, ¿eh? Esto es interesante, ¿no? Que el libro induce, como toda buena obra, a nuevas lecturas, ¿no? Yo investigué la figura de Carl Robert Creighton, el pianista, y es un personaje real, ¿no? Es un pianista alemán, de familia, una parte de la familia era holandesa, y el autor, nuestro amigo Persus, los pone en situación a este pianista en amistad con nuestro Klaus Junge, ¿no? Y ahí hay algo, primero, muy interesante, que es la unión entre música y ajedrez, ¿no? Es una unión tan típica, si se quiere. En esa relación también está la unión de dos personas jóvenes que van a tener ambas un destino trágico, ¿no? Las dos van a morir con 20, 21 años de edad, ¿no? Y los dos se los presenta como amigos, y al mismo tiempo tienen sus discrepancias ideológicas, ¿no? El tema ideológico es un eje central del libro, ¿no? Es un eje central del libro. De hecho, está dedicado a todos los muertos por una ideología, cualquiera que ésta sea, ¿no? Así lo dedica el autor al principio de la obra. Y el pianista y el ajedrecista jóvenes, el pianista era un pianista real que era el mejor alumno de nada menos que de Claudio Arrau, ¿no? Claudio Arrau, para los que amamos la música, a mí me gusta mucho la música clásica, es uno de los grandes pianistas del siglo XX, chileno. Siempre que nosotros tenemos la competencia Chile-Argentina, me viene a la mente Marta Argerich, ¿no? Pero digamos, es un pianista Claudio Arrau de ese nivel, ¿no? Del nivel de los mejores del mundo. De hecho, el primer compact disc que se publica de música clásica está interpretado por Claudio Arrau, ¿no? Ese es el nivel del pianista chileno, ¿no? Y Claudio Arrau era el maestro de Carl Robert Creighton, que es este joven que muere porque lo acusan de traición, por descreer del triunfo alemán en la guerra, y de alguna manera vos sugerís en la novela que fue el propio Klaus el que quizás inconscientemente actuó como delator de su amigo, ¿no? ¿Cómo ves esa historia entre ellos? Sí, bueno, ahí hay varias lecturas. Quizá no Klaus, sino la empleada de Carl Robert, que sí era parte en la ficción del nacionalsocialismo, pero de alguna manera también esto estaba en el ambiente, ¿no? A mí los alemanes me contaron que en ese tiempo no, porque hay gente que todavía recuerda, en Alemania he conversado mucho de este tema con editores, había la intención de publicar la novela en Alemania, algo que quedó ahí también por tema pandemia, pero que en Alemania era prohibido hablar mal de la guerra, ¿no? Estaba prohibido, o sea, te acusaban de sedición y te costaba la muerte, ni siquiera con juicio y todo. Pero sí, de alguna manera me interesa poner en evidencia esto de la ideología, o sea, porque de alguna manera yo me preguntaba cómo puede ser posible que gente tan inteligente como estos señores que estamos conversando se crean la ideología así tal cual, ¿no? Y sean capaces de justificar hechos atroces por la ideología. Eso a mí me ha parecido siempre súper irracional, a pesar de que dentro de las lógicas ideológicas tú entiendes que los grandes ideólogos son señores muy, muy, muy teóricos, muy lógicos, pero que en general la ideología se transforma en una religión que nubla la capacidad de pensar, ¿no? De pensar lógicamente, ¿no? Y en ese sentido, sí, la figura de Claudio Arrau es muy importante. Igual yo no, para evitarme problemas de todo tipo, a Klaus le puse Carl y a Claudio le puse Christian, porque hay cosas muy, muy interesantes en la vida de Claudio Arrau y que están ligadas como a su muerte, ¿no? Hay sospechas de que Claudio Arrau puede haber sido espía, por un lado, no se descarta esa posibilidad, porque es un señor que viajaba mucho y que de alguna manera tomó una posición muy de silencio, ¿no? Frente a las atrocidades nazis, hasta que llegó un momento en que ya no se pudo seguir viviendo en Alemania sin hacer vista gorda de las cosas y Claudio Arrau se traslada a vivir a Estados Unidos. Como dices tú, bueno, esto de la rivalidad chileno-argentina, ¿cierto? Son cosas más de los medios, ¿no? Nosotros en general
estamos mucho más integrados de lo que parece, ¿no? Y en general este señor de Claudio Arrau sí, es uno de los grandes pianistas de la historia, es un señor que en Chile vivió muy poco, él se fue con una beca a los 5 o 7 años de edad a vivir a Alemania, y en general, digamos, era un alemán, ¿no? Un alemán de origen chileno, que en Chile recibió muy mala prensa, se le cerraron muchas puertas, en general Claudio Arrau quiso volver a trabajar a la Universidad de Chile y le dijeron que no, o sea, imagínate, es como que al Diego le dijeran, no, Diego no puede dirigir en la Argentina, ¿no? Lo mismo, o sea, Claudio Arrau era el gran pianista de la actualidad en su historia, ¿no? Él fue uno de los más grandes músicos de la historia y no se lo dejó vivir en Chile, ¿no? En Chile se tratan muy mal a los genios, ¿no? No tenemos esa admiración que tienen ustedes los argentinos por su genio. En Chile ojalá vivas lejos y no vuelvas más, y la envidia, ¿no? La envidia. Y eso no es chiste. A mí me ha tocado sentir esa envidia de la gente, ¿no? Pero bueno, Claudio Arrau es un personaje muy misterioso, y él, claro, en esta relación con Carl Robert, su destacado estudiante, debe haberse guardado muchas cosas, debe haber pasado días muy terribles, porque no podía decir tampoco que lo que se estaba haciendo estaba mal, porque le podía costar a él también la vida, ¿no? En ese sentido, yo comprendo de alguna manera a ciertos personajes históricos que han tenido una postura ideológica neutra, y que se les ha criticado mucho por eso, ¿no? También haciendo un símil con Pelé, por ejemplo, siempre se le criticó que Pelé, ¿por qué no era ideológico como Diego? Que por qué no se la jugaba con los pobres, y luego en un documental que vi, Pelé contó que él no podía decir nada porque si decía algo lo mataban, o sea, son personajes que su potencia como imagen global, mundial, son tan fuertes que es mejor, es más inteligente quedarte callado y no decir nada ante los problemas ideológicos y políticos de tu contemporáneo, porque eso te puede costar la vida. Entonces, de alguna manera también a Claudio Arrau le pasó esto, ¿no? Y yo me imagino que un gran músico como él no habría estado de acuerdo con nada de lo que estaban haciendo los nazis, pero en la Alemania nazi no se podía decir nada, y un alemán me dijo, nosotros después de la guerra no podíamos meter a la mitad de Alemania preso, ¿no? La cantidad de gente que tras los juicios de Nuremberg se fueron a la cárcel es un porcentaje muy menor de todos los crímenes cometidos. Entonces, el personaje de Arrau es muy importante, y yo en la novela dejo ciertos rasgos de él, pero no profundizo, porque ahí hay otra cosa, hay otra historia que sería bueno trabajar más adelante, porque la vida de Arrau también es muy interesante, pero hay cosas muy misteriosas, ¿no? Hay gente que ha investigado su vida y que ha desaparecido. Entonces yo no quiero sumarme a esas listas así de gente de listas negras, sino que mantenerme con mucha cautela, hablar de estos tipos con seudónimos, con un nombre oculto que no se entienda. Ahora, tú en tu lectura te diste cuenta inmediatamente que es Claudio Arrau, porque él se llama Christian Arauz, pero sí, manteniendo siempre una distancia, ¿cierto? Sí, Porque sí. hablar de estos tipos políticamente es peligroso. Sí, la ficción siempre permite algunas licencias y volar y evitar ciertas consecuencias que cuando se hablan en términos más históricos pueden ser mal vistas o deparar cuestiones no deseadas, digamos, ¿no? Claro. Quizás ahí, Persus, tengas el germen de una futura novela, Sí, sí, hay un historia proyecto de que estoy Claudio. trabajando que se llama La pianista de Hitler. Mira, Sí, pero va más desarrollado como en la mira, línea de la ucronía, como de la historia claro, falsa, el claro, pasado falso. claro. Porque no quiero volver a escribir de nuevo lo No, mismo lógico, y lógico. jugar con la realidad, ¿cierto? Por la línea más que nada de Philip Roth, de Philip Dick, de inventar un pasado histórico falso por ahí. Por ahí va La pianista de Hitler, pero sí, es Qué un proyecto interesante. y Y que... agrego algo, porque hemos hablado de Klaus Junge, hemos hablado de Carl Robert Creighton, dos muertos jóvenes, ¿no? El ajedrecista y el pianista, pero el propio hijo de Claudio Arrau es una tercera muerte joven, ¿no? Sí, Es también acusado de conspiración
y va a morir, ya el nazismo ha caído, Berlín ocupada por las potencias aliadas, y acusado de sedición por los soviéticos, digamos, por la parte soviética, o de espionaje a favor de los americanos, una acusación que quizás estaba más dirigida al padre que al hijo, ¿no? Claro. Por lo que estamos conversando, pero ahí hay una tercera muerte joven en la novela, que a su vez se ajusta a la realidad. El hijo del pianista Claudio Arrau, otro Claudio Arrau, pero con K, no con C, Sí, es muerto en esas circunstancias, ¿no? Lo traigo a colación por esto, Persus, a su vez, además de la ideología, como quizás habría que hablar de los extremos ideológicos, ¿no? Porque la ideología quizás todos la tengamos, claro, y el problema son los extremos ideológicos, cuando se maximizan las posturas personales y se llega a hacer daño al otro por defender una causa que se cree noble, quizás, ¿no? claro, la Desde el lugar que uno intolerancia, ¿no? se ocupe, ¿no? Yo siempre prefiero hablar de extremos ideológicos, ¿no? Porque me parece que todos tenemos nuestra ideología y la depositamos en cada cosa que hacemos, ¿no? Pero además de Claro, la ideología, el otro hilo conductor que me pareció conmovedor de tu novela es justamente esta, ¿no? La de las muertes jóvenes, ¿no? Tres muertes sí, jóvenes, y muy probablemente víctimas, seguramente más que probablemente, víctimas de lo decidido por los adultos que los acompañaban, ¿no? Esto me parece que sí. es interesante que lo desarrolles un poquito. Sí, bueno, yo cuando investigué la muerte del hijo de Claudio Arrau encontré todo este halo de misterio, ¿no? Porque dentro de la misma vida, Claudio Arrau a este hijo bien poco como que lo reconoció, ¿no? Él es hijo de una relación que Arrau tuvo. eh, Además hay grandes sospechas también de la sexualidad de Arrau, ¿no? Se comenta por ahí en ciertos círculos que Arrau habría sido bisexual, ¿no? Y para la época eso era algo terrible, ¿no? Entonces, Y menos esta mal que muerte, no volvió a Chile. claro, y esta muerte es muy extraña porque el hijo de Claudio Arrau muere en circunstancias no esclarecidas, bajo la cortina de hierro, ¿no? Todo lo que no sabemos de lo que ocurría detrás de la ideología comunista en gran parte de Europa, ¿no? De Europa del Este, por lo menos. Y, y no se puede investigar, no se puede saber mucho qué pasó, porque el mismo Claudio Arrau nunca habló mucho de su hijo, en realidad. Eh, este hijo de Arrau no emigra a vivir con él a Estados Unidos y nunca ha encontrado la razón de por qué, ¿no? Quedó viviendo en Alemania y tuvo un trágico final, porque yo me imagino que hay muchas cosas todavía que no se han descubierto, que en Rusia y en la Unión Soviética ha sido muy difícil investigar en términos históricos, puesto que después de la caída del socialismo ha seguido una pseudo dictadura esta de Putin, ¿no? Que en realidad no es una democracia, que te permita abrir archivos e investigar realmente lo que pasaba en los países del este. Siempre hay como un halo de misterio detrás de la cortina de hierro. Yo he visitado países de la Europa del Este como Praga o como Polonia y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil investigar. El idioma, la frontera idiomática es terrible. Yo en el checo tú no entiendes nada, nada, no hay cognados, no hay raíces, es muy difícil. Entonces, la muerte de él está bajo un halo de misterio, pero yo sentía que era interesante ponerla en la novela, como dices tú, de estas muertes jóvenes trágicas y también como para abrir ciertas, de alguna manera, interpretaciones en el sentido de que hay mucho misterio frente a estas historias que no están resueltos. Y me pareció interesante ponerlo como un capítulo ahí, contar más o menos lo que pasó, pero sin desenlace, porque no se sabe en realidad qué fue exactamente lo que pasó con el hijo de Claudio Arrau, porque en general los últimos años de la vida de Arrau son muy misteriosos, ¿no? Hay cosas muy ocultas ahí. No se sabe, por ejemplo, qué pasó con su herencia, con las cosas que Arrau tenía, porque él tenía muchos regalos de objetos de arte. Él donde iba se entrevistaba con los presidentes, con los reyes, era un señor que funcionaba en la alta esfera del poder, ¿no? Al igual que Alekhine. Y hay muchas cosas ahí que no se sabe en realidad qué pasó con los objetos que él tuvo, con la colección de arte que Arrau tenía. Estamos hablando de un tipo que
para hacer un símil a los que no conocen a Rauh o la música clásica en general, es como un Michael Jackson, ¿no? Un tipo globalmente validado y admirado y querido, entonces que vivía en una esfera muy alta de la sociedad y de lo simbólico, ¿no? Entonces ahí hay varias cortinas, ¿cierto?, de misterio que son interesantes literariamente, pero que historiográficamente son muy difíciles de rastrear. Ya para un medio vamos a ir cerrando este diálogo, más o menos lo acordado, y creo que hemos sido bastante abundando en los temas principales, ¿no?, de la novela. No queremos tampoco ir más a los detalles, así damos también el gusto al lector de que se introduzca a su lectura, ¿no?, y la descubra por sí mismo, ¿no?, y que la lea con su propio pensamiento y con su propio enfoque, ¿no? Ya medio cerrando, yo quisiera ir a una historia que me parece muy interesante. Antes la comentaste, pero quisiera que la desarrollemos un poco quizás como cierre, porque así como lo ideológico es importante, y es importante lo de las muertes jóvenes, también se habló, aunque no lo exploramos quizás con demasía, ese choque civilizatorio, ¿no?, entre la cultura europea y la cultura ancestral que se dio en el sur, ¿no? Pero un poco ese choque también se dio en un plano no tan social, sino más psicológico, más personal, en una conmovedora historia que vos presentás de un yungue niño con la hija de una empleada de su familia, a la cual no se le permitía jugar con él, ¿no? Y que Jung a esta persona, hija de la comunidad aborigen, de la comunidad mapuche, supongo, el propio Jung le enseñó a jugar al ajedrez, ¿no? Y Jung con ella se dieron quizás el primer beso, ¿no? En el planteo de la novela, y me parece muy hermoso, ¿no?, el planteo, porque une estos dos mundos, ¿no? Esos dos mundos que terminan de diverger cuando Jung se va a Alemania, y al abrazar el nazismo en forma tan acrítica, un poco quizás respondiendo al clima de época, ¿no?, y a su formación personal, su formación familiar y su formación cultural e histórica, ese Jung termina recibiendo cartas de esta exnovia o de esta ex compañerita de juegos de la infancia, donde ella le plantea una realidad latinoamericana, ¿no?, que de alguna manera tiene contacto con la realidad europea. Cómo los alemanes están avanzando sobre tierras, sobre propiedades de poblaciones chilenas, y las poblaciones chilenas autóctonas están, por un lado, pasando hambre y siendo objeto de la represión, ¿no? Y ahí ella le pide ayuda, en definitiva, ¿no?, pensando que su ex noviecito fue exitoso. Bueno, ¿cómo imaginas que Jung recibió eso? Porque no se termina de explorar qué pasó con eso, pero sí se dice, también muy hermosamente, que quizás en el momento de la muerte, Klaus se recordó de esa historia, de ese tiempo donde jugaba y se dio ese primer beso con la hija de la empleada de su casa familiar. Creo que es un lindo cierre para hablar un poco ya del Jung en sus dos aspectos, el sociológico, el global, y el que más me interesa que exploremos ahora, que es el psicológico, el personal. Sí, sí, bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? Estaba pensando qué es lo que convoca esto, ¿no? Y en realidad lo que pasa, primero, como profesor de historia, como historiador, ¿no?, es que en el sur de Chile y Argentina, y eso tú lo sabes bien, se ha invisibilizado a los pueblos originarios, ¿no? Se ha invisibilizado. O sea, en mi formación como profesor de historia o historiador, a nosotros bien poco nos hablaron de la historia mapuche, ya. Para los que no saben y nos están escuchando de otras latitudes, las tierras originariamente eran mapuche. Ahora, los mapuches eran un pueblo ágrafo que no tenía títulos de propiedad escritos, y por lo mismo perdieron sus tierras frente a títulos que fueron emitidos en Santiago o en Buenos Aires, y que fueron asignados a señores colonos que venían con otra dinámica económica, ¿no? Con una dinámica económica de explotar la naturaleza, en contrario de lo que es la cosmovisión mapuche, que la naturaleza es sagrada, ¿no?
y que creo que es la verdadera naturaleza, ¿no? En un momento la ecología nos ha dicho que se nos van a terminar los recursos y que no podemos seguir manteniendo el modelo económico de explotación, ¿no? Pero bueno, en el contexto de la vida de Klaus, lo que me interesaba a mí mostrar con esta historia ficcional es que el lector conozca el contexto histórico del sur de Chile de la época de él. O sea, mucho se ha escrito sobre la bonanza económica de los alemanes y del desarrollo industrial de los alemanes del sur de Chile. Sí, perfecto. Y pareciera ser que cuando tú lees la historia, en el sur de Chile son todos felices, ¿no? Y los alemanes trajeron su industria y tomamos cerveza y comemos Kuchen, pero no es verdad. La historia, si tiene algo que decir, es la verdad, ¿no? Y la verdad es que en general, en el sur de Chile, en todas las épocas, no solamente en la época de Klaus, hoy en día hay gente que lo pasa muy mal. Y que lo pasa mal porque hay un predominio del capital y del poder de la tierra, ¿no? Que en general lo que ocurrió fue que las autoridades chilenas desde Santiago y las autoridades argentinas desde Buenos Aires asignaron tierras mapuche a colonos. Y a los mapuches los desalojaron, les quitaron las rucas, les quemaron las pertenencias, les mataron los animales, los expulsaron de las tierras agrícolas productivas y el pueblo mapuche se tuvo que rearticular, ¿cierto?, en los bordes de la sociedad y eso también te condena, ¿no? Te condena mucho a la pobreza, mucho al alcoholismo y el pueblo mapuche recién ahora en el año 2000 han podido generaciones acceder a la universidad y recién las nuevas epistemologías mapuche, la historia mapuche, se ha escrito del 2000 para adelante, cuando los primeros mapuches que han podido ir a la universidad. Entonces, ha sido una desigualdad histórica terrible, se han robado tierras, pero como locos, ¿no? Y el pueblo mapuche lo ha sufrido. Entonces yo, en mi deber como historiador y como escritor, como novelista, no podía dejar pasar esta realidad. O sea, yo no podía contarle al mundo que, claro, se celebraba el cumpleaños de Hitler en Osorno el año 36, 39, y eran todos felices. No, eso no es verdad, ¿cierto? Una comunidad hacía eso en forma muy simbólica, porque todavía no se cometían los crímenes de guerra, y en Osorno flameaba la bandera nazi, es verdad, el colegio alemán de Osorno, hay fotos donde la bandera nazi estaba ahí, y en Bariloche también, pero el contexto que se estaba viviendo no era absolutamente de éxito y de felicidad como se ve en la vida de Klaus, ¿no? Había gente que lo estaba pasando mal, que le robaban las tierras, que lo destinaban a la pobreza, que vivían en la servidumbre. Entonces yo me imaginé esta historia como para poner esto también en contexto, ¿no? Y demostrar y decir que no todo era, cierto, felicidad dentro del triunfo del nacionalsocialismo en los años previos a la guerra, y de que había gente que lo estaba pasando mal y que lo sigue pasando mal hoy en día. Cuando nosotros hacemos esta entrevista año 2022 en Bariloche, se sigue luchando por la tierra en el pueblo mapuche, ¿no? Y tenemos unas autoridades que son ignorantes, que son ciegos. Alberto Fernández nos dice, no, que los argentinos llegamos todos en barco. ¿Cómo un presidente puede decir eso? ¿Y qué pasa con las comunidades indígenas de Argentina? El pueblo mapuche, ¿cierto? En los pueblos guaraníes del norte. ¿Qué pasa con el origen, ¿cierto? Indígena que tienen nuestros territorios? Si tú ves la toponimia argentina, los lugares se llaman Chubut, se llaman Chapal, Malar, son palabras mapuche. O sea, los argentinos no llegaron en barco, presidente Alberto Fernández, que está gobernando este gran país desde la ignorancia, y en Chile ocurre lo mismo, ¿no? En Chile se ha negado la historia mapuche. Entonces, eso es lo que yo quería mostrar en mi novela, quería representar de alguna manera la realidad en el contexto social en que surge este gran ajedrecista y que luego se va a Europa, pero los problemas quedan acá. Entonces ella le escribe cartas contándole de los despojos de tierra, de los maltratos a los que son sometidos el pueblo, un pueblo totalmente esclavizado, servil, ¿no? Por la lógica económica que se implantan luego de la colonización alemana y creo que eso también le da un condimento muy interesante, no solamente hablar del ajedrez, no solamente hablar del nacionalsocialismo, sino también hablar del contexto histórico en el cual están ocurriendo las cosas. Lo lograste, Persus, en tu novela, transmitir toda esta cosmovisión personal, ¿no? Que como toda cosmovisión se pone en juego con otras cosmovisiones, ¿no? Que puedan existir, pero lo lograste claramente, ¿no?
en este doble juego de repasar la historia del gran jugador chileno-alemán Klaus Junge, y al repasar tu propia historia en la novela, una historia que en tu caso, por suerte, tiene mucho por delante por dar. Me quedó pendiente una pregunta hacerte, y si querés agregar algo más, ¿no? Antes de dar cierre. ¿Por qué Persus Nivaes? ¿A qué obedece ese seudónimo que has adoptado? Sí, porque mira, claro, es muy interesante la historia personal, a veces uno la ignora para no ser autorreferente, pero yo nací como Javier Gallegos. Y ojo, mira, esto es muy interesante. Mi padre biológico yo no lo conozco, ¿ya? Y la familia de él son gallegos Matei. Y los Matei, claro. son parte de todo este mundo de alemanes en el sur de Chile. Ahora, yo no me identifico para nada con este arribismo que se vive mucho en Argentina y en Chile de los apellidos. O sea, que yo porque soy Matei o porque soy, no sé, tengo el apellido alemán, estoy por sobre los demás, ¿no? Y en Chile eso es terrible, el ninguneo, el arribismo. A mí no me parece eso, me cae muy mal que una persona se sienta más que los demás por tener un apellido. Yo viví en Alemania y los alemanes no son más inteligentes que los argentinos y los chilenos. Lo que sí tienen un gran sistema educacional que ya lleva siglos y que lo ha llevado a un desarrollo tecnológico y social avanzado, pero no porque una persona sea más inteligente que la otra por tener un apellido. Entonces, a este señor, que es mi padre biológico, yo no lo conozco, y luego mi padre, Manuel Soto, que es realmente mi padre, me cambió el apellido cuando yo tenía 14 años. Él es mi padre desde que yo tenía 5 años, y él me cambió el apellido a los 14 años por motivos legales, no porque antes no podía, porque él era muy joven. Entonces mi padre me cambia el apellido a los 14 años justo cuando yo empiezo a escribir, y me gané unos concursos de cuentos por allá cuando yo tenía como 17 años. Entonces tuve un choque identitario propio de la adolescencia y no sabía si yo me llamaba Javier Gallego o me llamaba Javier Soto. Entonces yo, siguiendo el ejemplo de nuestros grandes poetas, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, que escribían con seudónimo, yo dije, bueno, voy a tener un seudónimo literario, porque yo no sé firmar si soy Javier Gallego o si soy Javier Soto, y de alguna manera soy los dos, ¿no? Porque no puedo evitarlo, ¿no? Sigo siendo Javier Gallegos también, ¿no? Y mis documentos de esa época dicen eso. Y también soy Javier Soto, ¿no? Porque la familia Soto es la familia que siempre me ha querido, me ha acogido como parte de su propia familia, y yo llevo los apellidos con orgullo. Entonces, inventé este seudónimo de Persus Nivaes primero como un juego que salió con un amigo que era scout, Patricio Morales, un compañero de colegio, te estoy hablando por allá por el año 92, cuando en la Argentina había paridad y el dólar valía lo mismo que el peso y eran todos del primer mundo. Me acuerdo perfecto de esa locura del gobierno de Menem. Yo estaba en Argentina para esa época, cuando se vivió el Mundial del 94 y todo eso. Yo estaba en Argentina, porque yo tengo mucha familia en Bariloche. Y ahí surge la inquietud de escribir y de publicar, y llega el momento en que termina un texto y lo tiene que firmar. ¿Y cómo lo firmo? Me llamo Javier Soto, Javier Gallego. Bueno, entonces con este compañero de colegio, Patricio Morales, él tenía un sistema que usan los Scouts, que es un código que se llama Zenit Polar, y que en ese código vas poniendo palabras y van saliendo nuevas palabras. Y él me molestaba mucho, ¿no? Típico bullying de adolescente, nos molestábamos entre todos, y él me decía con sus labios, y con sus labios, pasado por Zenit Polar, quedó Persus Nivaes. Y yo le dije, ¿cómo? Persus Nivaes. Y lo encontré muy sonoro, lo encontré musical, y lo cambié por Persus Nivaes. Y después empecé a firmar y me gané unos premios y me seguí manteniendo como Persus Nivaes, y ya después publiqué, y todo el mundo me dice Persus, a mí hasta mi papá me dice Persus. Es como bien chistoso esto, ¿eh? Como que el personaje se come a uno, ¿no? Y en realidad a veces tengo que decir, bueno, te lo digo como Javier y no como Persus, ¿no? Pero sí, mis profesores me decían Persus en la universidad, publicamos poesía en esos años, unos pasquines que después se transformaron en un libro mío que se llama El Mecanografiado, y de ahí para adelante siempre todo el mundo me ha dicho Persus, hasta mis hermanos me dicen Persus, y ya a mí no me incomoda, pero esa es la historia. Mirá cómo son las cosas. Yo cuando bueno, vi tu nombre,
claro, cada uno lo lleva para su lado, ¿no? Pensé en Perseo. Claro. No pensé, pero digo, bueno, quizás no tenga alguna connotación mapuche que desconozca, ¿no? La palabra Persus. Yo, bueno, uno, la cultura más europea, pensé en Perseo y me gustó que sea Perseo la referencia, porque ya sabemos que Perseo fue el que, digamos, fue contra la medusa, ¿no? La que hace que los hombres se conviertan en piedra, ¿no? Entonces yo Claro. creo que así como Perseo como, hacía eso, ¿no? Evitaba que los hombres se convirtieran en piedra a través de una acción física, digamos. No sé, me imagino que Persus va a evitar que los hombres nos convirtamos en piedra a partir de su obra literaria, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo en nombre de Ajedrez Latitud Sur. No sé si quieres agregar algo más, Persus. Ya no digo nunca más, Javier. No, no, solo agradecerte. O sea, para mí una entrevista así internacional en Argentina, que es un país que yo amo y admiro mucho, y que aquí lo quería mostrar, ¿cierto? Siempre mi admiración por su cultura. Yo soy un seguidor acérrimo de Cerati, tengo unas investigaciones por ahí que escribí sobre Borges y Cerati, la influencia, y con Argentina siempre una relación muy profunda. Cuando murió Cerati me llamaron de una radio de Bogotá para preguntarme por su obra. O sea, para mí, Argentina siempre es mi país, ¿no? O sea, yo nací en Chile, pero yo en Argentina conocí a mi mujer, eh, tengo mis tíos, mis primos. Mira, mis abuelos tienen una historia muy linda en Bariloche. Ellos estuvieron 40 años separados. En Chile, mi abuelo fue un miembro del gobierno de Allende y fue torturado y preso político y exiliado en Bariloche. Y 40 años separados con mi abuela, ellos descansan juntos en el cementerio de Bariloche. Mira. Entonces sí, muy agradecido, para lo que necesite siempre. Si alguna vez tengo la oportunidad de viajar, creo que en el segundo semestre tengo que ir a Buenos Aires por temas académicos y podemos reunirnos. Yo Sí, encantado de llevarte libros, encantado de llevarte libros y muy agradecido porque para mí Argentina es mi país. Yo no diferencio esto de los chilenos, argentinos, esta rivalidad estúpida que hay. No Yo no existe, la comparto, me siento muy argentino también, y mucha gente lo critica, aquí como te he dicho, la envidia es terrible, pero bueno, yo nací con esta familia, ¿no? Que la mitad está en Argentina y mis abuelos descansan allá y no hay por qué vivir las rivalidades, sino que en realidad lo que hay que mirar son las hermandades, ¿no? En realidad son países hermanos que tenemos la misma historia. Y me va a gustar mucho conocer ese trabajo tuyo en que vinculás a dos de mis admirados personajes, ¿no? Mi escritor favorito es Borges, yo he escrito bastante sobre él, después te voy a hacer llegar algún trabajo que hice, y Gustavo Cerati, bueno, es uno de mis músicos de rock favoritos, así que te voy a agradecer que me envíes ese trabajo, y con gusto nos vemos en Buenos Aires apenas vengas, ¿eh? Muy agradecido en nombre de Ajedrez Latitud Subversus. Invitamos a todos a que compren el libro, El ajedrecista de Hitler, que van a tener una muy buena historia a la cual les va a dejar una huella luego que la lean. Muchas gracias, Persus. No, gracias a ti y gracias a todos los que visiten esta entrevista. Y mi correo está ahí, es persusnivaes@hotmail. Me pueden escribir, yo les puedo hacer llegar la obra también. No es necesario que todos le compren a Amazon, porque en realidad Amazon se queda con toda la plata, pero lo bueno es que el libro circula, yo por eso lo tengo ahí, y lo pueden descargar de Amazon, o también me lo pueden pedir a mí, yo encantado de compartir la lectura. En general este libro se ha vendido, uno igual como escritor puede ganar dinero, pero en general a mí lo que me ha interesado siempre es compartir la lectura, y el libro yo también se lo puedo regalar al que lo quiera leer, no hay ningún problema con eso. Muchas gracias, Persus. Bueno, Hasta la gracias a próxima. usted.